Buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo quería hablaros sobre LeBron James, su legado y las recientes palabras del exjugador de Boston Celtics Paul Pierce a través de la ESPN, donde ha asegurado que si Los Ángeles Lakers caen eliminados ante Portland Trail Blazers en primera ronda e incluso si los Lakers no ganan un anillo, será un durísimo golpe para el legado de LeBron e incluso no se le podrá, introducir en debates sobre quién es el GOAT, ni tampoco en el top 5 de mejores jugadores de la historia. Así que vamos a analizar las palabras de Paul Pierce y de paso de LeBron y los Lakers. Como he dicho recientemente a través de la ESPN, ya sabéis que Paul Pierce, es un colaborador que de vez en cuando habla sobre la NBA y dijo esto sobre los Lakers. Me preocupan los Lakers, pueden pasar a la historia como el tercer equipo en perder ante un octavo en la primera ronda, porque este es el mejor octavo equipo que haya visto la historia de la NBA. Esto es lo que afirmaba en el programa The Jump Paul Pierce. Además, en cuanto al enfrentamiento Lakers-Blazers, también decía que no es un octavo clasificado normal, donde el rival acaba con ellos en 4 o 5 partidos. No, este equipo va a dar pelea. Y bueno, yo creo que es algo que todo el mundo se espera, ¿no? Al fin y al cabo, Portland es un octavo clasificado de la conferencia oeste, pero que por plantilla y por equipo no se merece ese lugar, ¿no? Yo creo que si no se hubieran encontrado tantas lesiones por el camino, como lo de Nurkic o Collins, posiblemente Portland estaría ocupando el cuarto, tercer puesto perfectamente por detrás de Clippers y de Lakers. De hecho, este enfrentamiento perfectamente puede ser una final de conferencia oeste Portland-Lakers, pero perfectamente. Es que son los vigentes finalistas de conferencia oeste del año pasado y hay que tener en cuenta las lesiones de Nurkic o de Collins, que les han lastrado mucho. O sea, por ejemplo, Carmelo es fichado por Portland también para suplir un poco y tapar esas carencias que se habían originado en el equipo con la lesión de Jusuf Nurkic. Entonces, como digo, al final Portland es un octavo engañoso, porque es como dice Paul Pierce, ¿no? Al final no es el típico octavo equipo, séptimo, que le barres en 4 partidos directamente, ¿no? 4 o 5. Al igual que he dicho, por ejemplo, en el vídeo de antes con Dallas Mavericks. Dallas Mavericks está ahí por temporada regular, a lo mejor sí que es verdad que se merece ese séptimo puesto mucho más que, por ejemplo, los Blazers el octavo, pero hay que tener en cuenta que el equipo de Dallas Mavericks va a dar mucha guerra. Entonces, es a lo que yo me refería, ¿no? No es el típico séptimo equipo que también barres en 4 o 5 partidos, no va a ser nada fácil. Sin embargo, vamos ya con las palabras de Paul Pierce, las palabras que le dedica a LeBron sobre su legado y la repercusión que tendría en la eliminación del equipo californiano. Si los Lakers no ganan, mucho menos pierden en la primera ronda, no se puede meter a LeBron James en el debate por ser el más grande de todos los tiempos. Si no ganan, refiriéndose a los Lakers, este año será un gran golpe para el legado de LeBron, porque ya no será uno de los 5 mejores de todos los tiempos. Veréis, me he dado cuenta con estas palabras, por ejemplo, de Paul Pierce que le dedica a LeBron James, que se está empezando a preparar el terreno. Se está empezando a preparar el terreno por si caen los Lakers, culpar absolutamente de todo a LeBron James, culparle de todo, llegar a la reflexión y vender el pensamiento de los Lakers caen, la culpa la tiene LeBron, porque como LeBron es el jugador franquicia, él debe de aparecer. Y si los Lakers caen es porque LeBron James no ha aparecido. Y esto se está empezando a hacer y ya se está haciendo desde el Game 1 Lakers-Blazers, con el partido que se marcó LeBron James, que si cogemos la plantilla del Lakers, miramos jugador por jugador, el único, por ejemplo, o de los únicos que podremos excluir de mal partido es LeBron James junto con Dwight Howard y posiblemente Kyle Kuzma. LeBron James desde luego hizo historia el otro día, o sea, hizo absoluta historia. Es que directamente se convirtió en el único jugador en la historia de los playoffs en conseguir un triple doble de más de 20 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias. De hecho, concretamente, se fue hasta los 23 puntos, 17 rebotes y 15 asistencias. Y aun con estas cifras, hay mucha gente que hace la lectura superficial y errónea de los Lakers han perdido, ergo LeBron James no ha aparecido, ha hecho un mal partido. Y no es así, y es lo que se lleva haciendo con LeBron James durante los últimos años por parte de algún que otro periodista, colaborador como Paul Pierce, Skip Bayless, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el partido en la burbuja, Clippers-Lakers, ganan los Lakers con esa canasta en los últimos segundos de LeBron James. ¿Qué dice Skip Bayless? Es simplemente por pura suerte. LeBron no mete porque es LeBron, sino mete porque, pues tiene fortuna, los Clippers fallan y ya está. ¿Los Clippers fallan en esa acción? Sí, obviamente pecan porque al final tienen a 4 o 5 jugadores para coger un rebote y lo coge el único que hay de los Lakers, que es LeBron James. Pero realmente decir que anota por suerte es como que intentan quitarle, restarle méritos a las cosas. Entonces es como digo, cuando el equipo de LeBron, en este caso los Lakers, pero es que ha pasado con Cleveland, también pasaba con Miami, cuando los equipos de LeBron pierden es culpa de LeBron, porque LeBron, si es tan bueno
como dicen, debería de hacer ganar a su equipo. Pero en el caso de que gane el equipo de LeBron, no es por LeBron, es por Anthony Davis, como también lo ha hecho, por ejemplo, Skip Bayless. Lo podéis ver cuando los Lakers se clasifican como números 1 de Conferencia Oeste y se aseguran el puesto. Skip Bayless relata que no es por LeBron, no es por méritos de LeBron, sino es porque tiene a su lado a Anthony Davis. Por ejemplo, el anillo de 2016 que lo ganan los Cavs con esa remontada ante los Golden State Warriors, mucha gente tiene pues al final el relato de que el anillo lo ganan por ese triple de Kyrie Irving, porque si no mete ese triple, LeBron James no tendría ahora mismo un anillo con Cleveland Cavaliers. Y así sucesivamente, así constantemente. En Miami lo mismo, LeBron tiene anillos con Miami porque ha jugado con Wade y con Bosh, porque tuvo que hacer lo de juntarse con los amiguitos. Es así, siempre ha sido así. Y cuando, por ejemplo, pierde LeBron, siempre se le ha achacado todas las culpas a LeBron James. Sin ir más lejos, finales de 2018, LeBron James llega después de eliminar, hacer unas series increíbles, hasta 7 partidos contra Indiana Pacers. Se carga a Indiana Pacers, sí que es cierto, con la colaboración de vez en cuando de Jeff Green, a veces, por ejemplo, muy esporádicamente de Tristan Thompson, con una pequeña, por ejemplo, ayuda de Kevin Love, también pasó en Toronto Raptors, pero en 7 partidos, el gran culpable de la derrota y eliminación de Indiana es LeBron James. Si avanzamos, por ejemplo, contra Toronto Raptors, LeBron, Jeff Green, Kevin Love y poquito más se cargan a uno de los mejores equipos en aquel momento de la conferencia este, como eran esos Raptors de DeRozan y Lowry. Los números de LeBron James impresionaban en aquel momento. 136 puntos en 4 partidos LeBron James. En 4 partidos, en los mismos encuentros, DeMar DeRozan y Lowry en total anotaron 138, es decir, 2 más que LeBron. En rebotes, LeBron consiguió 33. 30 Lowry y DeRozan en total, es decir, LeBron consiguió 3 más que 2 jugadores, 2 de los mejores jugadores que tenían en plantilla en aquel momento Toronto. 45 asistencias LeBron James, 46 DeRozan y Lowry. Tiros de campo, 57 de 103 LeBron James, 53 de 108 DeRozan y Lowry. Ya sabéis lo que pasó en las series contra Boston Celtics, pero llega el Game 1, finales 2018, LeBron James anota 51 puntos. 51 puntos ante los Warriors sin lesiones de Draymond Green, de Stephen Curry, de Klay Thompson y de Kevin Durant. 51 puntos. Se destaca como una de las mejores actuaciones en la historia de las finales de la NBA. Y ya sabéis lo que pasó, ya sabéis que George Hill falla un tiro libre, coge el rebote J.R. Smith y protagoniza uno de los momentos más cómicos y surrealistas que hemos vivido en nuestras vidas. A partir de ahí el partido se va a la prórroga y por plantilla, obviamente por rendimiento y porque el equipo en definitiva era muchísimo mejor, los Warriors ganan. Pero este tipo de cosas, como por ejemplo lo de J.R. Smith, no está al alcance de cualquier jugador franquicia. En este caso LeBron James, él no puede influir en eso. Él, por ejemplo, no puede influir en que, por ejemplo, cuando pasa Danny Green el otro día en el partido contra Blazers y Danny Green está solo, completamente solo, en la esquina para lanzar un triple, él no puede influir en que Danny Green lo meta o no lo meta. Eso ya depende de sus compañeros de equipo, que deben de apoyar al jugador franquicia en los momentos calientes, en los momentos más importantes. Un jugador nunca te va a ganar un campeonato, porque un campeonato se necesita de la colaboración de todo el equipo, porque si al final los jugadores ganasen campeonatos, ganasen anillos solos, se les pondría a ellos solos y ya está. Un quinteto titular no se compondría por 5 jugadores ni tampoco habría banquillo, y la realidad es muy diferente. Por ejemplo, para que entendáis lo superficial y errónea que es esta lectura que, como digo, se suele hacer con LeBron James. Si nos vamos a las series de 1995, Orlando Magic, Chicago Bulls cae eliminado con Michael Jordan en el equipo, había vuelto de su retirada, etc. Michael Jordan en aquellas series promedia en 42.3 minutos por juego, 31 puntos, 6,5 rebotes en total, 3,7 asistencias, 2,5 robos y 1,8 bloqueos. Esto es lo que promedia las estadísticas de Michael Jordan en esas series. La lectura que se hace con LeBron sería aplicado a Michael Jordan de Chicago Bulls ha caído eliminado contra Orlando Magic, ergo Michael Jordan no ha aparecido. Viendo las estadísticas, ¿vosotros haríais esa lectura? ¿Creéis que Michael Jordan no apareció en esas series? Porque yo no lo hago. Para mí Michael Jordan hizo unas series increíbles, fue el mejor de los suyos, pero Orlando Magic al final terminó eliminando a Chicago Bulls. Esto al final demuestra que sí, un jugador, si es muy bueno, la balanza puede decantártela a favor, ¿no? Puede poner un poco más de peso hacia tu equipo, pero no muchas veces funciona, porque a veces el equipo rival
puede ser mejor que el tuyo. Y me sorprende mucho que ya se esté empezando a preparar el terreno y echarle la culpa a LeBron si los Lakers caen eliminados. En primer lugar, Anthony Davis ha llegado a Los Ángeles Lakers, los Lakers han traspasado a Brandon Ingram, han traspasado a Josh Hart, a Lonzo Ball y rondas del draft para un jugador que debe acompañar a LeBron James, para que LeBron James no esté solo, quitarle responsabilidades, influir también y hacer mucho más poderosa la plantilla de Los Ángeles Lakers. Y como digo Anthony Davis, digo Dwight Howard, digo Avery Bradley, digo por ejemplo Rajon Rondo, que ya estaba en la primera temporada con LeBron, pero ya me entendéis, al final los compañeros también tienen que aportar. Siempre es así, es muy importante. San Antonio ha conseguido el éxito porque tenían a Tim Duncan, pero aparte tenían a Tony Parker, Manu Ginobili, por ejemplo Boris Dio, Bruce Bowen, etcétera, etcétera. Es decir, era un colectivo, no depende de individualidades. Que obviamente tienes tu jugador estrella, en aquel momento Tim Duncan, obviamente eso nadie lo niega. Siempre hay un jugador franquicia, uno mejor que otro, y es el líder, pero puede hacerte un buen partido y aún así perder, porque los partidos los pierden los equipos. Y me llama mucho la atención precisamente esto, ¿no? Que cuando los equipos de LeBron, por ejemplo, ganan, siempre se busca un jugador para atribuirle todo el éxito. En 2016 con los Cleveland Cavaliers era Kyrie Irving, este año, por ejemplo, con la clasificación como primeros de conferencia ha sido Anthony Davis, en Miami era por Wade y por Bosh, porque hizo lo de los amigos, etcétera, etcétera. Siempre es así. Ahora, cuando pierde el equipo de LeBron, siempre la culpa es de LeBron James. Absolutamente siempre. Y soy plenamente consciente de que este vídeo se lo va a tomar mucha gente como una defensa de LeBron por parte de un fanático de LeBron. Pero la realidad es esta. Las lecturas son superficiales con LeBron James, porque a mí que alguien me venga y me diga que LeBron James en el primer partido contra Portland Trail Blazers está desaparecido, es que no hay nadie que se lo crea, pero absolutamente nadie. Es que lo único que se puede achacar a LeBron en ese partido es que no haya empezado desde el minuto 1 en ese nivel, sino que le costara, al igual que el resto del equipo, o por ejemplo que atacara un poquito más al aro, que fuese un poquito más agresivo. Pero realmente el partido de LeBron, quien diga que estuvo desaparecido, es que directamente no ha visto el partido, no vio el encuentro. Y sobre este tema puedo estar horas y horas hablando, porque tenemos miles de ejemplos. Detroit Pistons no gana el anillo por Chauncey Billups, lo gana porque es un equipo super coral, al igual que por ejemplo los Raptors de Kawhi Leonard, que sí, Kawhi Leonard era el jugador franquicia, era el líder, la bandera, y en parte obviamente benefició mucho para el equipo tener un jugador de la índole de Kawhi Leonard, no de la categoría de Kawhi, pero no gana Kawhi el anillo solo, lo gana porque está Nick Nurse en el banquillo, porque tienen a Marc Gasol, a Ibaka, a Van Vliet. El equipo de Toronto Raptors en aquel momento era un auténtico equipazo, y luego por otra parte me sorprende muchísimo que por ejemplo en Estados Unidos o en general no se destaque por ejemplo para los Lakers las ausencias de Rajon Rondo o de Avery Bradley. Ahora se está hablando más de Rajon Rondo, pero apenas se ha hablado de Avery Bradley, apenas se ha hablado de este jugador. Avery Bradley es tan importante para los Lakers como por ejemplo si a Portland ahora mismo le quitas Jusuf Nurkic. Si ahora a Portland le quitas a Jusuf Nurkic, tiene la misma trascendencia que si a los Lakers le quitas a Avery Bradley. La misma, o sea, le generas carencias al equipo que tiene que solventar y que bueno, pues al final tiene que buscar ciertos planes para que esas carencias se noten lo menos posible. Claro, es que hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, hace unos días cuando comenzó la burbuja, Shaquille O'Neal dijo que este campeonato siempre iba a tener un asterisco, porque al final, fijaos lo que ha pasado, el parón de la NBA, el confinamiento, ya estáis viendo, por ejemplo, que Milwaukee ha sorprendido con esa derrota ante Orlando Magic, etcétera, etcétera. Es decir, hay equipos que estaban en lo más alto de su nivel antes del confinamiento, Lakers estaba en un nivel increíble, Milwaukee también, y obviamente les ha afectado el parón, les ha afectado y mucho. Shaquille O'Neal, por ejemplo, decía que el que ganara este campeonato tendría un asterisco, porque ya no veremos 100% el campeonato que íbamos a ver sin parón. Y estoy seguro, no sé lo que pasará en el futuro, pero estoy seguro que, por ejemplo, si no gana LeBron James y quedan eliminados en primera ronda, en segunda, en finales de conferencia o en las finales, la culpa, la responsabilidad entera se la va a llevar LeBron James. Pero ojo, si ganan los Lakers el anillo, primero se va a decir que lo han ganado por Anthony Davis, por Rondo, por Kuzma, se buscará siempre un responsable por parte de Skip Bayless, etcétera, etcétera, ya lo veréis si pasa, y también se va a decir que este campeonato siempre ha tenido un asterisco. Lo vais a ver, lo vais a ver absolutamente, para bien y para mal. Si cae eliminado los Lakers, van a responsabilizar absolutamente a LeBron James
Por eso el otro día hice el vídeo de Anthony Davis, hablando de la presión de Anthony Davis, etcétera, etcétera, porque para eso está en los Lakers acompañando a LeBron James, para que LeBron no tenga la responsabilidad plena de los éxitos y fracasos de su equipo, porque al final un equipo es el que te da los anillos, no un jugador, y LeBron solo no va a ganar nunca. O sea, ya lo adelanto desde aquí, LeBron no va a ganar nunca, pero es que ni LeBron, ni Durant, ni Curry, ni Lillard, ni ninguno, un jugador no te gana anillos. Como digo, vuelvo a repetir, si los Lakers caen eliminados van a responsabilizar absolutamente y enteramente a LeBron James. Si los Lakers ganan y LeBron James gana el anillo, el cuarto de su carrera, van a decir que este campeonato tiene un asterisco por el tema del confinamiento, el parón y todo eso. No sé qué opinaréis, si opináis lo mismo que yo, ponérmelo por aquí abajo, si opináis lo contrario también, para que haya un debate, ponerme absolutamente lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.